Buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de gran importancia. Por tanto, tenemos el tema la doble cara de los conservantes en refrescos. Mi nombre es Daniela del Carmen García Zarate. Actualmente estudio en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos, en la carrera Ingeniería Química, Grupo 103, con la experiencia educativa Habilidades del Pensamiento. Como objetivo general tenemos el siguiente: proponer sustancias sustitutas como conservantes en refrescos dentro de la industria alimentaria productora de bebidas no alcohólicas, con el fin de reemplazar los conservantes sintéticos contraproducentes a la salud del consumidor, tales como sulfitos y benzoatos. Esto mediante una investigación fundamentada y conocimiento previo de la elaboración en refrescos, así como los efectos producidos en la salud del conservante en mención. Por consiguiente, tenemos el apartado 1, el cual se conoce como la caracterización del problema. Este se divide en contexto del problema, elementos teóricos, formulación del problema, planteamiento del tipo de acciones que representan solución. Ahora bien, para caracterizar el problema en términos de los conservantes en refrescos es de vital importancia, ya que al empezar con dicha investigación se tenía total ignorancia, y para poder adentrarme al tema necesitaba información sólida. Por tanto, primero se tiene que considerar el contexto del problema con el que se manejaba, para que dado a ello en tal apartado mi identificación principal en elementos teóricos fuera buscar cuáles eran los conservantes más usados en refrescos contraproducentes, y así adentrarme más a las especificaciones de su adición en los refrescos, tales como los rasgos de inocuidad, el contenido en miligramos sobre litros neto de cada conservante en refresco, para así confirmar con ejemplos de refrescos dicha información estipulada por normas regidas por la FAO, la OMS, la Codex, etc. Posteriormente, el conocimiento de las razones del uso masivo era el siguiente paso, porque debía existir suficientes razones para el uso de unos conservantes dañinos, por lo cual se encontró que, por ejemplo, el benzoato de sodio carece de sabor y olor en su implementación. Por ello, no altera la composición del refresco, así también porque algunos de ellos son baratos y muy abundantes, tanto de forma natural como sintética, aclarando que cumplen efectivamente con la función de dilatar la germinación de microorganismos. Ahora bien, el conocimiento de los factores negativos para el consumo era primordial. Por consiguiente, se demuestran casos en los que se fundamenta el daño que pueden ser provocados por tales conservantes. Por mencionar algunos brevemente, podemos decir que el benzoato de sodio forma benceno, el cual es causante de cáncer y tumores. Igualmente, otros problemas como urticaria, daños en el riñón, hiperactividad en los niños y entre otros factores, aunque esto lo hace en conjugación de edulcorantes u otros aditivos. La síntesis de todo lo descrito me lleva a decir que los conservantes usados en la actualidad en las industrias productoras de refrescos son un verdadero peligro. Es vital que la alternativa de solución a considerar sea sustitutos que conserven principalmente la salud del consumidor. Es donde se refleja la razón de llevar una caracterización objetiva de los conservantes en refrescos. Eso nos lleva al apartado 2, el cual se define como la identificación o formulación de alternativas de solución. Aquí se divide en casos y soluciones análogas y en alternativas de solución. Ahora bien, en lo que respecta en este apartado, la búsqueda de una alternativa de solución para tal necesidad es realmente importante para la salud del consumidor. Por ello, en este apartado se busca un conservante que reemplace efectivamente a los benzoatos y sulfitos, por lo cual los pasos a seguir fue concentrarse en los conservantes usados en la industria que fueran pocos nocivos y además fueran efectivos y no dañinos, así como en ejemplo tenemos el ácido sórbico y sus sorbatos, es decir, sorbato potásico, el cálcico y el sódico, así como el ácido málico, el ácido fumárico y el dióxido de carbono. Ahora bien, posterior a ello el enfoque
se dirigió a la búsqueda de los casos análogos y visualizar qué solución encontraron en cada uno de ellos, y así fuera más fácil compararlos hasta llegar a percibir si eran buenos auxiliares, es decir, pues realizar comparaciones. Posterior a ello, se realizó una lista de las posibles soluciones que se podían implementar para el caso de sustituir los conservantes en refrescos. Estos fueron 4: la polilicina, el extracto de cítricos vulgar, el ETA y el sorbato potásico. Como siguiente paso, con dicha información se llevó a cabo una investigación y redacción para conocer la fuerza de equilibrio que nos podría brindar cada uno de estos sustitutos. Esto por medio del conocimiento de las características de cada uno de ellos. El apartado 2 nos lleva al apartado 3, el cual se define como la toma de decisiones para adoptar una solución. En este caso, el paso siguiente fue comparar cada una de las alternativas de solución. Los conservantes en la mira, tomados como alternativas buenas para sustituir los benzoatos y sulfitos, o en general de los conservantes contraproducentes usados en refrescos, deben ser evaluados para cerciorarnos de cuál es la mejor opción para el reemplazo. Por ello, se realizó un análisis de las variables que nos sirvieran para dicha comparación, es decir, elección de variables a comparar. Por ello, las siguientes fueron: costo, prolongación de germinación de microorganismos, es natural o sintético, conservación de propiedades organolépticas y la inocuidad a la salud del consumidor. Dado a lo mismo, gracias a ello se realizó una ponderación para poder percatarnos de cuál era la alternativa más adecuada. En este caso fue la polilicina, como se puede ver en esta tabla. Comparando los valores, el mayor obtenido fue de 9, es decir, al que correspondía a la polilicina. Dado lo mismo, se propuso un análisis FODA, mostrando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tanto externas como internas, para así, por lo último, mostrar el sentido homeostático o de equilibrio que nos podría permitir la polilicina. Por el lado contrario, ninguna alternativa es perfecta, por ello teníamos que tener en cuenta las proyecciones de la solución elegida. Proyecciones para demostrar la efectividad de plantear la alternativa de solución y prevenir cualquier llegada a un punto de entropía. Este apartado se divide en 4: funciones útiles y funciones nocivas de la alternativa de solución, solución como factor entrópico en el caso, condiciones de equilibrio para la solución adoptada y visión del sistema en tiempo de homeostasis. Para comenzar, se realizó una exposición de las posibles funciones útiles y nocivas de la polilicina, en este caso, en conjunto del contexto que se mantiene como las siguientes. Como funciones nocivas podemos mencionar la escasez de producción, el alto costo en el mercado, conjugación de la polilicina con el benzoato de sodio. Ahora, como funciones útiles podemos mencionar las siguientes: conservante natural, afable para la salud del consumidor, disminuir el uso de conservantes sintéticos contraproducentes, como sulfitos y benzoatos, hacer una etiqueta limpia y verde, prolongación de la germinación de microorganismos, tales como los mohos, hongos y bacterias, y por último, conservar las propiedades organolépticas de la bebida. En el siguiente punto, que sería la solución como factor entrópico en el caso, dado ello, se propuso exponer acorde a las funciones nocivas la situación dentro de un contexto problema-solución como factor entrópico al momento de utilizar la polilicina en la industria productora de refrescos, para así, como condición de equilibrio para la solución adoptada, plantear la acción de prevención para no llegar a entropía, es decir, a desequilibrio, y que llevaría a un estado de homeostasis o equilibrio, así como llevarla a un cronograma o lista de características y verificar lo efectivo que puede llegar a ser. Ese sería en el siguiente punto, que es visión del sistema en tiempos de homeostasis. En el caso de la polilicina, se planteó 2 cronogramas, uno en el que no se aplica la acción de ayuda, que sería este, y otro en el que sí se aplica la acción de ayuda,
que sería por medio de otros aditivos tales como las sales de ácidos orgánicos, como el ácido málico, el ácido sórbico, sorbato de potasio, entre otros. A manera de conclusión, realizar una búsqueda alterna a los aditivos contraproducentes en refrescos no puede ser una situación que se pase por alto. Prosiguiendo en la dirección para tal necesidad, es constatable que el benzoato de sodio y los sulfitos son reemplazables y que existen buenas alternativas que pueden llegar a sustituirlos e incluso ser mejores que ellos, implementando por consiguiente un producto limpio, es decir, libre de bencenos. Principalmente, esto lo podemos hacer realizando una búsqueda más eficaz de conservantes naturales que nos puedan servir, ya que la opción de usar un conservante sintético podría ser una toma de riesgos, por lo cual la presentación de la polilisina, un conservante natural, es realmente una potencial opción, ya que si le quitáramos el factor precio sería excepcional. Por el contrario, ya que no es posible hacerlo, aprovechar la efectividad de la conjugación del conservante en cuestión y las sales de ácidos orgánicos como el ácido cítrico, el ácido málico, el sorbato, entre otros, nos es permisible ayudar para tomar en cuenta dicho conservante, sin dañar o alterar la producción del producto en cuestión, ni enfrentar una negativa a nivel industrial. Por el contrario, hay que tener en cuenta que la actividad tomada como auxiliar al factor problema de la polilisina es una estimación teórica. Sería claramente más viable llevarla a la práctica para demostrar su eficiencia óptima y así lograr obtener un producto natural y que no solo sea inocuo para la salud, sino que ayude al organismo de quien lo consuma. Por ende, lograr más adelante trascender a otras bebidas y productos alimenticios para eliminar por completo los benzoatos y sulfitos. Por último, muchas gracias por ver el video y prestar atención.